¿Qué tal están? Bienvenidos. En este vídeo trataré de las investigaciones lógicas de Edmund Husserl, publicadas entre 1900 y 1901, constituyen una de las obras fundacionales de la filosofía del siglo XX y el punto de partida de la fenomenología. A través de ellas, Husserl rompe con el psicologismo dominante en la lógica y en la teoría del conocimiento de su tiempo, al proponer una nueva comprensión de la verdad, del significado y del acto de conocimiento. Se trata, por tanto, de una obra que marca el tránsito desde la lógica formal y empírica del siglo XIX hacia una lógica pura y una teoría del conocimiento estrictamente filosófica, enraizada en la descripción rigurosa de las vivencias de la conciencia. Y en este sentido, hay que decir que Husserl comenzó sus investigaciones con una formación matemática. Discípulo de Karl Weierstrass y Frank Brentano, absorbió de este último la idea de intencionalidad, la característica esencial de la conciencia de ser siempre conciencia de algo. Esta noción, junto con la búsqueda de una fundamentación rigurosa del conocimiento, le llevó a criticar el psicologismo, una tendencia dominante en la época que consideraba las leyes lógicas como simples generalizaciones empíricas sobre el pensamiento humano. Para Husserl, ese enfoque era fatal para la verdad, pues si las leyes de la lógica dependieran de las leyes de la psicología, serían relativas a la constitución mental del ser humano y no tendrían validez universal. Las investigaciones lógicas se dividen en dos volúmenes. El primero, titulado Prolegómenos a la lógica pura, es un ataque frontal al psicologismo. El segundo volumen contiene 6 investigaciones fenomenológicas que exploran la estructura del significado, la referencia, la intuición, el juicio, la categorización y la esencia de la verdad. Aunque cada investigación puede leerse de manera autónoma, todas están guiadas por una misma pregunta: ¿cómo es posible el conocimiento objetivo si toda verdad se presenta en la conciencia? Y de este modo, en Prolegómenos comienza con una crítica sistemática al psicologismo lógico que Husserl divide en 3 formas principales: el psicologismo empírico, el epistemológico y el lógico. El primero sostiene que las leyes lógicas son hechos empíricos acerca del pensamiento humano. El segundo cree que la validez lógica depende de la psicología del conocimiento, y el tercero intenta reducir la lógica a una rama de la psicología. Husserl rebate estos 3 enfoques mostrando que las leyes lógicas, como el principio de no contradicción, no son descripciones de cómo pensamos, sino normas del pensamiento válido. Si las leyes lógicas fueran simples generalizaciones sobre hechos psíquicos, la verdad se volvería relativa, podría variar de un individuo a otro o de una especie a otra. Husserl afirma que las leyes de la lógica son ideales, es decir, no dependen de los hechos empíricos. Su validez es independiente de la existencia de sujetos humanos que las piensen. La proposición 2 más 2 igual a 4 seguiría siendo verdadera aunque no existieran mentes que la concibieran. Con ello, Husserl restablece la objetividad del conocimiento lógico y al mismo tiempo abre las puertas a una nueva ciencia, la lógica pura, que estudia las estructuras ideales del significado y la verdad en contraposición a la psicología del pensamiento. De este modo, el objetivo de la lógica pura es doble. Por un lado, establecer los principios formales que rigen la coherencia y la deducción válida, y por otro, analizar los conceptos fundamentales del conocimiento como significado, referencia, concepto, proposición y verdad. Husserl quiere transformar la lógica en una ciencia a priori de la significación, capaz de describir las formas ideales del pensar correcto. Así, la lógica pura no estudia hechos mentales, sino las relaciones ideales que estructuran todo acto de conocimiento. De esta forma, en el segundo volumen de las investigaciones lógicas, Husserl desarrolla en 6 estudios concretos esta nueva ciencia del sentido y del conocimiento. En la primera investigación, Husserl se ocupa de la expresión y el significado. Distingue entre el acto expresivo, el fenómeno psicológico de hablar o escribir, y el significado, la entidad ideal que puede ser comprendida por diferentes sujetos. De este modo, introduce una distinción fundamental entre los contenidos mentales y los contenidos significativos. Las palabras, dice Husserl, son simples vehículos que remiten a significados ideales, y estos significados no son reducibles
a procesos psicológicos. Cuando decimos triángulo, el significado no depende de una imagen mental concreta, sino de una esencia ideal que es la misma para todos los sujetos racionales. En la segunda investigación, Husserl analiza la relación entre significación e intuición. Husserl distingue entre los actos que meramente significan algo y aquellos que intuyen su objeto. Un acto de significado puede carecer de cumplimiento intuitivo, como cuando hablamos de un unicornio, pero cuando percibimos o imaginamos un objeto, el acto de conciencia se cumple en una intuición. Esta distinción prepara el terreno para su posterior teoría de la intuición categorial, en la que Husserl mostrará que incluso los conceptos abstractos pueden ser dados de manera intuitiva, aunque no sensible. La tercera investigación profundiza en la teoría de las representaciones. Husserl distingue entre representaciones simples, como la percepción, por ejemplo, de un color, y representaciones fundadas, que implican una estructura más compleja, como cuando percibimos un objeto como mesa. Esta investigación explora las formas en que la conciencia construye unidades de sentido a partir de la multiplicidad de datos sensibles. Se trata de un paso decisivo hacia la fenomenología posterior, pues Husserl muestra que los objetos no son simples datos empíricos, sino correlatos intencionales de actos de conciencia. Y en la cuarta investigación, Husserl aborda las categorías y la teoría del juicio. Sostiene que los juicios no son simples asociaciones de ideas, sino actos intencionales que afirman o niegan algo sobre un objeto. Analiza, además, las estructuras formales del juicio, sus modos de evidencia y su relación con la verdad. Aquí aparece la noción de intuición categorial, uno de los hallazgos más profundos de Husserl. Además de las intuiciones sensibles, como por ejemplo la percepción de un color, existen intuiciones que captan relaciones o estructuras categoriales, como por ejemplo ser, y, no, todo, algunos, etc. Estas categorías no son simples signos lógicos, sino formas de darse de la objetividad. La quinta investigación de Husserl trata sobre las leyes a priori que rigen la conciencia de objetos. Husserl introduce la idea de que la conciencia tiene una estructura intencional regular y que estas regularidades pueden ser estudiadas con la misma rigurosidad que las leyes formales de la lógica. A este nivel se anticipa ya la idea de una fenomenología pura, una ciencia que describa las esencias de los actos de conciencia y sus correlatos intencionales, sin reducirlos a procesos empíricos. La sexta investigación es la culminación de toda la obra, pues allí Husserl analiza la síntesis de la conciencia y la unidad del conocimiento. Estudia cómo los diferentes actos de conciencia se integran en una experiencia coherente del mundo. Esta última parte es la más propiamente fenomenológica, en el sentido posterior que adoptará el término. Husserl distingue entre las vivencias psíquicas empíricas, hechos de la vida mental, y las estructuras intencionales que constituyen el sentido de los objetos. Lo esencial de la conciencia no es su sustancia psicológica, sino su dirección hacia algo, su intencionalidad, en definitiva. Y hay que decir también que la gran revolución de las investigaciones lógicas de Husserl consiste, por tanto, en haber transformado la teoría del conocimiento en una descripción fenomenológica de los actos de sentido. Frente al empirismo y el naturalismo, que reducían el pensamiento a procesos psicológicos o biológicos, Husserl muestra que el conocimiento es una relación ideal entre una conciencia y un sentido objetivo. Frente al racionalismo abstracto, que concebía la razón como un sistema formal, él insiste en que todo conocimiento se funda en vivencias concretas de conciencia que deben ser descritas en su pureza. Y de esta manera, Husserl funda una nueva metodología, la descripción fenomenológica. El filósofo no debe construir teorías explicativas ni deducir principios metafísicos, sino describir con exactitud las estructuras esenciales de las vivencias tal como se dan. Este método de descripción eidética, basado en la intuición de esencias, reemplaza al método inductivo o deductivo tradicional. El objetivo no es descubrir leyes empíricas, sino captar las estructuras necesarias de la experiencia. Uno de los conceptos más fecundos que surge en las investigaciones lógicas es el de intencionalidad. Todo acto de conciencia, pensar, juzgar, desear, percibir, se dirige siempre hacia algo, un objeto, un significado, una posibilidad, etc.
Esta dirección es la esencia de la conciencia. La intencionalidad no significa simplemente que la mente representa objetos, sino que los constituye como tales en el acto mismo de aprehenderlos o captarlos. Por tanto, el objeto no existe como cosa en sí al margen de toda conciencia, sino como correlato intencional de una vivencia. Esta idea será desarrollada en obras posteriores como ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de 1913, donde Husserl introducirá la noción de reducción fenomenológica. En las investigaciones lógicas, sin embargo, la fenomenología aún se encuentra en un estado realista. Husserl todavía concibe los objetos ideales como los números, las proposiciones o las esencias como realidades independientes del sujeto. A diferencia de la fenomenología trascendental de su madurez, aquí no ha desarrollado todavía la idea de que los objetos son constituidos por la conciencia trascendental. Por eso se habla a veces de una fenomenología descriptiva o realista en contraste con la fenomenología trascendental posterior. Y además de esto, no obstante, ya en esta obra, en las investigaciones lógicas, se vislumbra la dirección que tomará su pensamiento. En el análisis del significado, Husserl introduce la idea de que cada acto de conciencia tiene un contenido intencional y una materia de sentido que determina su referencia al objeto. Esa materia de sentido es algo ideal, independiente del flujo empírico de las vivencias. Este descubrimiento le permitirá, más adelante, formular el concepto de noema que designa el objeto tal como es intencionado por la conciencia. Las investigaciones lógicas tuvieron una influencia inmensa en la filosofía europea. Inspiraron a toda una generación de pensadores como Martin Heidegger, Roman Ingarden, Edith Stein, Max Scheler y muchos otros. Heidegger, por ejemplo, transformará la fenomenología husserliana en una ontología del ser en el mundo, mientras que los fenomenólogos realistas como Ingarden o Reinach mantendrán la orientación objetiva de las primeras investigaciones. En el ámbito de la filosofía analítica, autores como Frege y Russell reconocieron en Husserl un aliado en la lucha contra el psicologismo, aunque diferían en su metodología. Uno de los méritos más notables de Husserl en esta obra es haber devuelto la filosofía al rigor de una ciencia. Su famoso lema, a las cosas mismas, resume su aspiración de volver al fenómeno, al modo en que los objetos se dan en la conciencia, sin presupuestos metafísicos ni naturalistas. En lugar de aceptar teorías previas sobre la realidad, el filósofo debe examinar cómo la realidad se muestra en la experiencia. Esa actitud descriptiva y reflexiva constituye el núcleo de la fenomenología y también la idea de una lógica pura propuesta por Husserl en 1900 es en última instancia una reivindicación del ideal de objetividad del conocimiento. Frente al escepticismo relativista, afirma que existen estructuras universales del significado que pueden ser conocidas a priori. Frente al positivismo, sostiene que las leyes de la conciencia no son reducibles a observaciones empíricas. Frente al idealismo abstracto, insiste en la necesidad de partir de la experiencia concreta. Esta triple posición, antipsicologista, antinaturalista y antirracionalista, convierte a las investigaciones lógicas en la obra de transición entre la filosofía moderna y la contemporánea. Además, Husserl redefine el concepto de evidencia. En la tradición moderna, la evidencia era entendida como claridad intelectual o deducción lógica. Husserl, en cambio, la concibe como una forma de dación originaria, un acto en el que el objeto se da de manera inmediata a la conciencia. La evidencia no es, pues, un rasgo de juicio, sino una cualidad de la experiencia vivida. Este desplazamiento del foco desde el pensamiento abstracto hacia la vivencia intuitiva marca sin duda el nacimiento de la fenomenología como ciencia de la experiencia pura. Otro aspecto decisivo es la noción de unidad del conocimiento. Husserl muestra que el conocimiento no es una simple suma de percepciones, sino una síntesis activa de la conciencia. Cada acto de conocimiento está vinculado con otros en un entramado intencional que constituye la experiencia coherente del mundo. Esta síntesis es obra de la conciencia, pero no en el sentido constructivista, sino como correlato de las estructuras del aparecer. En este punto, Husserl se distancia del empirismo y del kantismo.
Del primero, porque rechaza la idea de que el conocimiento derive pasivamente de las sensaciones. Del segundo, porque niega que las categorías sean simples formas subjetivas impuestas al dato sensible. De esta manera, la fenomenología husserliana intenta situarse más allá de esta oposición. No hay objeto sin conciencia, pero tampoco conciencia sin objeto. Ambos son polos inseparables de una misma correlación intencional. En este sentido, Husserl restablece una forma de realismo ideal. El mundo existe, pero su modo de darse está condicionado por la estructura de la conciencia. Las investigaciones lógicas también anticipan el concepto de reducción, aunque sin nombrarlo todavía. Cuando Husserl pide que suspendamos toda referencia a la existencia empírica de los objetos para concentrarnos en cómo se nos aparecen, está prefigurando el método que más tarde llamará epogé fenomenológica. Esta suspensión del juicio natural no niega la existencia del mundo, sino que la pone entre paréntesis para analizar las condiciones de su aparición. El legado de esta obra es enorme. No solo dio origen a la fenomenología, sino que reconfiguró las bases de la epistemología, la semántica y la ontología del siglo XX. La noción de significado como entidad ideal influyó en la teoría del lenguaje, la idea de intencionalidad renovó la psicología y la filosofía de la mente, y el método descriptivo inspiró movimientos tan diversos como el existencialismo, la hermenéutica o la filosofía analítica de la percepción y del lenguaje. En conclusión, las investigaciones lógicas de Husserl representan un momento fundacional en la historia del pensamiento. Con ellas, la filosofía recupera su aspiración científica sin caer en el empirismo y la lógica recupera su autonomía sin desligarse de la experiencia. Husserl nos enseña que el camino hacia la verdad no pasa por la construcción de teorías abstractas, sino por la descripción rigurosa de cómo la verdad se da a la conciencia. Su obra inaugura, por tanto, una nueva era en la que la razón vuelve a sus raíces vivas, la experiencia del sentido. En última instancia, hay que decir también que el proyecto husserliano apunta a una reconciliación entre la objetividad y la subjetividad, entre el mundo y la conciencia. Al describir las estructuras intencionales que hacen posible el conocimiento, Husserl busca el fundamento último de toda ciencia, la evidencia originaria del aparecer. Por eso las investigaciones lógicas no son solo un tratado de lógica o epistemología, sino una invitación a mirar de nuevo, con ojos limpios, el modo en que las cosas se manifiestan. En esa mirada atenta y sin prejuicios se juega, según Husserl, el destino mismo de la filosofía como ciencia rigurosa. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.